En este video veremos a Jesús actuando bajo el nuevo pacto. Veremos también la importancia de oír la voz del Padre y cómo funciona eso en relación al nuevo pacto. Y veremos cómo cumplir el sábado espiritualmente sin necesidad de un día a la semana. El concepto tradicional del antiguo pacto es que el pecado es infracción de la ley. Pero como estudiamos en el video pasado, ya no estamos bajo la ley. El concepto de pecado bajo el nuevo pacto es la desobediencia a la voz del Padre, cuando Él por el Espíritu nos dicta qué debemos hacer de una manera individual. En este video veremos un par de pasajes en donde veremos a Jesús aplicando estos conceptos en su ministerio. Vimos en el video pasado, y veremos un poco más hoy, que la moralidad de la Torá fue elevada a un nuevo nivel, en donde no se puede observar con puro esfuerzo carnal. Bueno, sí se puede hacer así, sí se puede observar la Torá carnalmente, pero eso no es lo que el Hijo ha hablado para estos postreros días en este nuevo pacto, sino que requiere la guía del Espíritu para aquel que está en este camino. El observar la Torá carnalmente hace que nuestra justicia esté al mismo nivel que la justicia de los escribas y los fariseos. Y Jesús dijo claramente que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Tengo que volver a enfatizar eso de no entrar en el reino de los cielos no tiene nada que ver con salvación. Así que no tenga miedo, hermano, de que si usted no le llega a este nivel que estoy compartiendo, de que usted se va a perder eternamente. No tenga miedo de eso. Su nombre ya está en el libro de la vida y se requiere de algo muy poderoso para borrarlo de allí. Según mis estudios, es casi imposible que su nombre sea borrado del libro de la vida. No hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios, dice la Biblia. Así que dé un buen suspiro de alivio, hermano. Respire la paz de saber que su nombre ya está en el libro de la vida. Bendito el Señor. Lo que sí le voy a decir es que si usted no aprende a vivir bajo el régimen nuevo del Espíritu, como estoy enseñando aquí, mejor dicho, como dice la Biblia, usted se perderá de incontables recompensas, posiciones de autoridad en el reino, se perderá el rapto, se perderá el acceso a la Nueva Jerusalén y tendrá que conformarse con ser parte de la descripción de Apocalipsis 21-24, en donde dice que los que no entran en la Nueva Jerusalén, pero cuyos nombres fueron encontrados en el libro de la vida, no son lanzados al lago de fuego, sino que son resucitados y serán parte de las naciones que hubieren sido salvas. Así dice ahí en Apocalipsis 21-24. Pero eso ya lo expliqué en videos anteriores, en este mismo canal. Pero de la misma manera en que Jesús exige una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, también encontramos que Él no vino a abrogar, sino que Él vino a cumplir la ley de la Torá.
Pero entendiendo los dos pactos que hemos venido estudiando en los últimos 3 videos, según Gálatas 4:24, y estudiando un poco más acerca de los pasajes donde menciona las acciones justas de Jesús en la vida real, como veremos en este video, el cumplimiento de que Jesús está hablando de la Torá no es un cumplimiento como se hace hoy, o no es una observancia tradicional externa que ha venido fallando por los últimos 3500 años. Recordemos el verso de Juan 7:19, donde Jesús dijo: ninguno de vosotros cumple la Torá. Así que el cumplimiento de la Torá no solo que Jesús habló, sino que demostró en su vida que hay un cumplimiento más alto, es más sublime, es más celestial, es nacido del Padre. Ese cumplimiento es espiritual, ese cumplimiento es más elevado, es imposible de observar por puro esfuerzo humano, sino que, como es llamado por Pablo en Romanos, se necesita la guía del Espíritu de vida en Cristo Jesús para llegar a ser como Jesús, un hijo en quien el Padre tiene complacencia. Vimos en el video pasado que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo dijo, como leímos en Mateo 5, preste atención a las palabras de Jesús elevando el nivel moral del cumplimiento de la Torá. El Hijo enviado por el Padre ha hablado y dijo: oísteis que fue dicho, o sea, en la Torá, oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, no os enojéis con vuestro hermano. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, ni lo penséis. Oíste que fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, el Hijo, que no acepto el divorcio a menos que sea por causa de fornicación. Le arruinaron la fiesta a los escribas y fariseos que cambiaban de mujer a cada rato, hermano. Oísteis que fue dicho, cumple a Dios tu juramento o tu pacto, o cumple si juras usando el nombre de Dios. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, no hagan juramentos. Ay, hermanos, con respecto a esto, cómo la sufro cuando oigo yo las cosas que hacen hacer a los hermanos y las cosas que les enseñan. Con respecto a este asunto de juramentos y pactos, hermano, por lo que más quiera, no haga pactos con Dios. Probablemente yo he caminado un poco más que muchos de los que me están escuchando. Solo le voy a dar un consejo en el Señor como hermano mayor, por así decirlo. Usted tiene una relación personal con su Hacedor. Él lo irá guiando según su crecimiento espiritual. No es maduro ni es sabio apresurarse a hablar delante del Altísimo y hacer pactos con Él. Y menos cuando esa idea vino de un supuesto líder manipulador que lo que quiere es sacarle el dinero y controlar su vida. Mejor sean pocas sus palabras delante del Altísimo. Deje que pasen los años sin hacer pactos o juramentos. Mire, en la Biblia dice de que cuando Dios le hizo la promesa a nuestro padre Abraham, él se esperó 25 años más tarde para concertar un pacto formal con Dios con sacrificio y todo. Pero eso era en el antiguo pacto. El mandamiento de Jesús en este nuevo pacto y este verso en Mateo 5 es no hacer juramentos. Aunque la Torá habla de hacer pactos o juramentos, en estos postreros días Dios ha hablado por medio de su Hijo y el Hijo dice, no juréis. La manipulación no es buena, hermano. Si se da cuenta que un pastor o un líder es manipulador, sálvese usted y su familia.
Apártese de esa persona. 7 veces dice la Biblia, salid en medio de ella. Los verdaderos guías de parte del Señor nunca usarán la manipulación o lo influenciarán para ellos tomar el control de sus decisiones o las de su familia, hermano. Los verdaderos no lo guiarán a que su vida dependa de ellos y de esa congregación en particular, que si se sale de ahí ya no existe salvación en ninguna otra parte, o que si se sale de ahí las cosas le irán mal porque se sale sin cobertura, dicen ellos. Eso es según ellos. Los verdaderos lo dirigirán y le enseñarán cómo consultar al Señor usted mismo. Le enseñarán a tomar sus propias decisiones. Hermano, si usted encuentra un pastor que para todo usted tiene que pedirle permiso, corra por su vida. Salve su familia. Hermano, que el Altísimo abra los ojos de aquel que me está escuchando. Pero eso lo estoy diciendo por el versículo que leímos. Oísteis que fue dicho: cumple a Dios tu juramento o tu pacto, o cumple si juras usando el nombre de Dios. Pero yo os digo, dijo Jesús, no hagan juramentos. También dijo Jesús, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. En otras palabras, el que me la hace, me la paga. Pero yo os digo, no te le opongas al que te haga mal. Te golpea, déjate. Te pone bronca por quitarte la chaqueta, dale también la camisa. Te obliga a caminar 1 kilómetro, camina 2. Si alguien te pide, dale. Si alguien te pide prestado, no se lo niegues. Este es un buen ejemplo para comparar el mandamiento de la Torá que habla de ojo por ojo y diente por diente. Hermano, ¿eso es fácil o es difícil? No, pues eso está fácil, hermano. El que me la hace, me la paga. El que me la hace, me la paga. Eso está fácil, hermano. Pero el mandamiento nuevo del pacto en Yeshua es más alto. Es más difícil. Hermano, no solo es difícil, por así decirlo, es imposible. Se necesita una intervención de Dios en nuestra vida y la guía del Espíritu para hacer lo que Jesús nos está pidiendo en este verso cuando dice de que oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no te le opongas al que te haga mal, hermano. Eso solo se puede hacer por la guía del Espíritu. Por eso trato de explicar que la Torá fue elevada a un nuevo nivel y que es imposible vivirla si no es por la ley del Espíritu de vida en Yeshua. También dijo Jesús, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad los enemigos, bendecid a los que os maldicen, háganle bien a los que os aborrecen. Oren por los que los ultrajan y os persiguen. Este es muy buen ejemplo, es otro ejemplo para comparar los dos pactos, hermano. El mandamiento de la Torá, de que amo a mi prójimo y odio a mi enemigo, ¿eso es fácil o es difícil? Eso está fácil, hermano. Amo a mi prójimo y odio a mi enemigo. Pero el mandamiento nuevo del pacto en Yeshua, ¿es fácil o es difícil? Amar a los enemigos, bendecir a los que te maldicen, hacerle bien a los que te aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen, hermano, especialmente en el día que nos ha tocado vivir. Eso es más difícil que nunca. Se necesita una intervención del Espíritu en nuestra vida para poder cumplir eso. Voy a ser transparente con usted, hermano. Yo me estaba riendo mientras preparaba esto, porque me vino a la mente un par de personas que de veras yo no tengo ningún deseo de hacerles bien. Y porque de veras es imposible hacer esto aparte del Espíritu. Se necesita una intervención de Dios en nuestra vida para hacer lo que Jesús nos está pidiendo en este verso. Por eso trato de explicar que la Torá fue elevada a un nuevo nivel y que es imposible vivirla si no es por la ley del Espíritu de vida en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Ahora, el balance a esta verdad de lo que estoy diciendo lo da la guía del Espíritu. Recuerde, y como seguiremos viendo,
Ya no vivimos guiados por lo que está escrito, sino por la guía del Espíritu. Él nos dirá qué hacer o qué decir en un momento dado y dependiendo de cada situación en particular. Hermano, yo no soy un teólogo, pero he leído un poco. Cuando encontramos un verso que necesitamos clarificar, hay que ver todo lo que el resto de la Biblia dice al respecto y así obtener un balance sano para no caer en fanatismos religiosos falsos. Además de eso, ahora en el nuevo pacto no vivimos, por así decirlo, a ciegas observando lo escrito. Recuerde, lo que estamos aprendiendo del nuevo pacto es que no vivimos por la letra o por lo escrito, sino por la guía del Espíritu. A continuación voy a mencionar un par de ejemplos, procurando que tengamos verdades, las cuales en este caso son balanceadas por la guía del Espíritu y no por lo escrito. Por así decirlo, entiéndame bien, la norma será lo que está escrito, que dice que pongamos la otra mejilla, por así decirlo, es la norma. Pero hermano, hay casos y casos que se presentan en la vida en los cuales la guía del Espíritu no será precisamente lo que está escrito de poner la otra mejilla. Permítame explicar. Perdóneme si voy a ser bien gráfico, pero es para darme a entender y también porque los días en que vivimos nosotros, hermano, son cada vez más satánicos. Los impíos son cada vez más violentos, cada vez más sangrientos, cada vez sin ningún valor ni respeto por la vida humana. Le pregunto fría y calculadoramente y sin apasionamientos, hermano. O como se dice en México, le voy a preguntar la neta. Si entra un malandro a su casa y quiere violar a su esposa, ¿lo va a amar usted como enemigo según lo escrito y también le va a dar a su hija? Por supuesto que no, hermano. Tenemos suficientes ejemplos en los patriarcas tales como Abraham, el padre de la fe, y David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que en su historia se registra que sufrieron algún tipo de oprobio de parte de sus enemigos y ellos manejaron la situación en cierta manera pacífica. Pero también existen registros de ellos, de que en un momento dado tomaron la espada y se fueron a matar a los malandros que les secuestraron su familia, hermano. Lo que estoy tratando de transmitir es que cada caso es diferente y requerirá una relación personal con el Padre y el estar atentos a la guía del Espíritu para saber qué hacer en un momento dado o en un momento de emergencia. La idea es no andar corriendo como gallinas cacaraqueando desesperados cuando venga una situación de emergencia. Sí hay que actuar rápidamente porque es una situación de emergencia, pero al mismo tiempo que usamos el instinto de supervivencia, nos abrimos a la voz del Padre para que Él nos guíe para saber qué hacer. A veces va a haber que huir, no sé, cada caso es diferente. Pero por ejemplo, si hay una persecución en contra de los cristianos, que eso va a venir más adelante en los próximos años, y una persona viene a esconderse en el sótano de su casa para salvar su familia y para salvar su vida, por decir algo, y luego vienen los soldados y le preguntan a usted si sabe dónde está esa familia que ellos andan persiguiendo, ¿usted les va a decir la verdad, hermano? ¿Y usted va a revelar que están escondidos ahí en su casa? ¿O se verá forzado a mentir para salvarles la vida? O quizá mentirá como David, que mintió delante del rey de los filisteos y se fingió que era un loco y se dejaba que la baba le cayera de su boca, en su barba, y lo soltaron. Dijimos, no, ¿para qué queremos a este loco? No sabemos, hermano, las situaciones. Por eso es una relación personal con el Padre. Personal, es una relación suya, hermano. Él le dirá qué hacer por la guía del Espíritu. No podemos solo agarrar versos de la Biblia a lo loco por nosotros mismos. Esos versos tienen que provenir y nacer de una relación personal con el Padre. Así que lo que estoy diciendo es que ya no vivimos por lo escrito, sino por la guía del Espíritu. Pero la norma de vida, por así decirlo, lo dicta lo escrito, por eso hay que conocer lo escrito.
hasta que venga la voz del Padre diciéndonos qué hacer. Por eso es importantísimo que nos acostumbremos a leer la Biblia, a leer las Escrituras, a estar familiarizados con toda la Biblia como algo que no falta cada día. Tenemos que ir aprendiendo. El que nosotros conozcamos las Escrituras hará más fácil el trabajo del Espíritu para guiarnos sin extraviarnos del camino y caer en extremos religiosos falsos. Conocer las Escrituras nos guardará en este camino. Así que oísteis que fue dicho en la Torá, pero el Hijo habló y dijo algo más elevado, algo superior, algo más alto, algo más sublime. Pero antes de seguir, establezcamos una verdad de las Escrituras como base para lo que sigue. Vemos a Jesús viviendo su vida por la guía del Espíritu o por la voz del Padre, que es lo mismo. En otras palabras, Jesús moviéndose bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, como dice Romanos 7:6. Todo lo que él hacía o decía provenía del Padre y no de sí mismo. Y esto lo convertía en un hijo amado en quien el Padre tenía complacencia. De la misma manera, si nosotros vamos a seguir los pasos del Maestro, debemos aprender a andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Esperando la voz del Padre antes de actuar. Eso requiere una relación personal activa. Eso también requiere tiempo. Eso no pasa de la noche a la mañana. Requiere práctica. Requiere una relación con el Padre, como decimos, vivita y coleando. Una relación activa y viva cada día, hermano, como veremos en los versos siguientes. Voy a leer en Juan 8 del 26 al 31. Si usted tiene Biblia y puede buscarla, está bien. Si anda conduciendo o haciendo otra actividad o en el trabajo, escuche la lectura. Jesús hablando a los religiosos de su tiempo y les dice en Juan 8:26: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Una pregunta: ¿y por qué no se los dijo de una vez, hermano? ¿Por qué no les dijo los que tenía que decirle a estos religiosos fariseos? Porque el Padre no le había dicho que lo hiciera. Jesús se aguantó el deseo de decirles cosas porque era guiado por el Padre. Y eso lo va a decir a continuación. Mire, el verso 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Escuche eso, hermano. Lo que he oído de él, la voz del Padre, eso es lo que él habla. Por eso no les había dicho todo lo que les quería decir. El verso 27 dice: pero no entendieron que les estaba hablando el Padre. Verso 28. Jesús les dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que, escuche eso, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Fíjese bien, hermano. Sus palabras eran contadas, eran medidas, eran guiadas por la voz del Padre. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Verso 29. Porque el que me envió conmigo está. Ahí vamos, a relación personal. No me ha dejado solo el Padre. Es un link, es un eslabón. No se puede separar una cosa de la otra. Si vamos a vivir por la voz del Padre, pues tenemos que tener una relación continua con Él. Por eso Jesús dijo aquí en el verso 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Verso 30. Hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. Verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En otra ocasión, hermano, voy a hablar de que, escuche esto, no es lo mismo
su palabra, la expresión su palabra, como dice este verso. Eso no es lo mismo que lo escrito. Son dos cosas diferentes, completamente diferentes. En otras palabras, lo escrito no es la palabra de Dios como la mayoría de todos los cristianos piensan así. Pero quiero llamar su atención a que Jesús está hablando de una relación continua con el Padre, como dice este verso, porque Él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrado. No hay donde perderse, hermano. Si aprendemos a hacer solo lo que el Padre dice, siempre seremos agradables delante del Padre, porque lo que hicimos no fue nuestra obra, no nació de nosotros mismos, sino que provino de Él mismo. Si aprendemos a hacer siempre solo lo que el Padre dice, no existe ningún riesgo de que la obra que hacemos tenga pecado. Y esa práctica, hermano, de hacer lo que Él dice, es la clave para vencer el pecado que mora en mí. Ya vimos en el video pasado donde Pablo explica que el pecado fue reducido a los límites de la carne. Jesús vino a reducir los límites del pecado, el alcance del pecado. El pecado fue encerrado en la cárcel de la carne. El pecado fue condenado a la carne, dice literalmente la Biblia. Pero como lo que estamos aprendiendo es hacer lo que el Padre nos pidió que hagamos, y eso no es carne, no existe manera en que el pecado nos alcance. Cada vez más en nuestra vida, ¿qué practicamos como Jesús? El esperar por la voz del Padre antes de actuar. El pecado no tendrá nada en nosotros y seremos libres del pecado que mora en mí. He venido hablando de eso por los últimos videos. El pecado fue reducido a los límites de la carne, pero como nosotros ya no andamos en la carne, sino que en el Espíritu, no hay manera de que el pecado nos alcance. Puede verlo, hermano. Estamos fuera del radar porque el Espíritu se mueve fuera de los límites de la carne en donde está encerrado el pecado. Pero debemos comprender que su palabra no es lo escrito, sino su voz viva. Las acciones justas de Yeshua estaban basadas en la presencia del Padre con él y no en lo escrito. Por eso dijo, como leímos, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Y por qué se agrada a Dios siempre de lo que Jesús hacía? Porque lo que Jesús hacía era solo lo que el Padre decía. Ahí no hay pierde. Lo escrito, por así decirlo, es una manera de asegurarnos de que lo que estamos oyendo es la voz del Padre y no otras voces. Lo escrito nos ayuda. Lo escrito es un filtro que nos ayuda a mantenernos dentro de los parámetros de la ley del Espíritu de vida en Yeshua el Mesías. Por eso es muy importante que conozcamos las Escrituras. Eso nos ayuda. Pero debemos tener el cuidado de que por nuestra humanidad y por la influencia religiosa en que nacimos, pudiéramos convertir la relación diaria con el Padre en una especie de cristianos zombies que andan diariamente como en trance. Hay hermanos que actúan raro, hermano, mostrando a todos los que lo rodean qué espiritual es, orando y cantando en voz alta y siendo muy inoportuno, siendo tropiezo a todos y haciendo que todos odien la idea de ser como Él, mostrando a todos qué santísimo es y que todos los demás son mundanos y pecadores. Hermano, yo no estoy hablando de eso, yo no estoy hablando de esa falsa religiosidad cuando hablo acerca de una relación con el Padre. Usted puede ser muy espiritual sin necesidad de ser raro, hermano. La relación con el Padre de que hablo ni siquiera es andar sintiendo cosas. No es tembladera y andarse estremeciendo delante de todos por la unción que trae según usted. La relación de la que hablo es una conciencia continua de la presencia espiritual del Padre con usted.
Él está con usted todo el tiempo, aunque usted no sienta nada. Usted va y hace lo que le toca hacer debajo del sol cada día, y en esa rutina diaria, Él sabrá, como Dios, cómo llegar a usted para darle a conocer su voz en un momento dado y dependiendo de alguna situación específica. Va a haber días en que la voz del Padre no vendrá, pero no hay que alarmarse, sino que hay que seguir caminando por fe, como debería ser, porque así caminan los justos según la Biblia. Le voy a decir algo, hermano, a decir verdad. Yo le tengo miedo a la gente que dice que Dios le habla todos los días como compadres. Porque de acuerdo a mis estudios de las Escrituras, todavía no llegamos a los días preestablecidos, por lo cual dice la Escritura, como ya estudiamos, que debemos esperar por completo en la gracia que vendrá, en la gracia que se nos traerá, en el Apocalipsis de Yeshua. Aquel a quien Dios le habla. No necesita andarlo pregonando para que todos se den cuenta que Dios le habló. Calladito, hermano, tranquilo. Ahí calladito usted en su relación con Dios. La manifestación de la presencia de Dios se va a promover sola, hermano. Se va a echar de ver sin que usted ande promoviendo. Y además, eso tiene más mérito. Voy a hablar en los siguientes videos más acerca de la relación diaria y continua con el Padre, más adelantito, porque está relacionado con todo esto. Vamos a ver otros versos en donde vemos a Jesús esperando la voz del Padre o la guía del Espíritu antes de actuar. En Juan 5:19, que lo leo y lo pongo en pantalla, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer, ¿qué, hermano? ¿Qué dice ahí en pantalla? Hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En ese mismo capítulo, el verso 30, leo, está en pantalla también. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, o sea, la voz del Padre, lo que le estoy diciendo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Solo voy a agregar una pequeña nota aquí, hermano, probablemente retomaré este tema más adelante. Pero en la Biblia existen muchas frases que son sinónimos, eso he encontrado en mis estudios. Sinónimo quiere decir que es la misma cosa, dicha con diferentes palabras. En este caso, si usted se toma el tiempo de estudiar con cuidado, se dará cuenta que cada vez que la Biblia habla de la siguiente lista que voy a dar, se está refiriendo a lo mismo espiritualmente. Por ejemplo, vivir esperando oír la voz del Padre antes de actuar es lo mismo que tomar la cruz cada día. Porque a veces esa voz le va a pedir cosas que usted no quiere hacer. Y a la vez, usted lo que estará haciendo al obedecer esa voz será la obra de el que lo envió, la obra del que le habló. Así que es un sinónimo. Entendiendo esto que estoy compartiendo aquí, usted va a estar tomando su cruz cada día porque usted no va a depender de sí mismo, sino que usted está esperando la voz del Padre que le hable para ir y hacer. Y también usted va a estar matando dos pájaros de un solo tiro. Porque su yo, el yo suyo, estará muriendo. Porque usted no vive por lo que usted quiere, sino que usted quiere hacer la voluntad del Padre. Entonces, al obedecer la voz del Padre, esperar esa voz, usted está muriendo a su ego, a su yo. Está matando varios pájaros de un tiro aquí, hermano, en esta enseñanza. Es importante, es buena para nuestra edificación. Por eso dice la Escritura que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando la voz del Padre viene, puede ser que llegue el día en que usted tenga que perdonar a alguien que le hizo mucho daño. Hermano, eso no es fácil, eso es difícil, eso requiere del Espíritu. Es el cumplimiento de la Torá, pero elevada a un nivel más alto, y cuya justicia es superior a la de los escribas y fariseos. En el caso de Jesús, hermano, lo vemos oyendo la voz del Padre con algo muy difícil, y lo vemos orando en Getsemaní diciendo, Padre, si es posible,
pasa de mí esta copa. En otras palabras, estaba diciendo, Padre, si hubiera alguna otra manera de hacer esto, de hacer tu voluntad en esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vivir esperando oír la voz del Padre es lo mismo que vivir por la guía del Espíritu. Es lo mismo que vivir por fe. Es lo mismo que andar en santidad. Porque una persona que espera la voz del Padre para actuar es gente apartada para Él, lo cual es el concepto de santidad, de santo. Y así sucesivamente. Hay muchos sinónimos en la Biblia que son lo mismo. Yo creo que eso también es un acto de la gracia de Dios para su pueblo. Es como si Dios dijera, para que ellos hagan mi voluntad, si no me entienden de una manera, tal vez me van a entender si lo digo en otras palabras. Mira, hermano, bendito el Padre amoroso, que no quiere que nos perdamos ninguna de sus recompensas. ¡Qué maravilloso el amor de Dios! En Juan 9:4 dice, Jesús dijo, me es necesario, escuche bien, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Vemos que estos versos y los que vimos antes, que leímos, nos revelan que Jesús no hacía o decía nada que no fuera guiado por el Espíritu. En otras palabras, Él esperaba hasta que viniera la voz del Padre para actuar. O como Él dijo, solo hacía lo que veía hacer al Padre. Eso, a la verdad, yo no lo comprendo totalmente en su plenitud en este momento, hermano. Y probablemente está relacionado con que Él tenía cielos abiertos y miraba más allá de lo natural. Pero eso todavía no lo sé con detalle y con certidumbre. Así que lo que sacamos de estos versos, o la verdad establecida en las escrituras que acabamos de ver, es que Jesús no hacía nada por sí mismo, ni decía nada por sí mismo. Aún lo que hablaba era guiado. En otras palabras, Él decía no lo que se le ocurría, sino lo que el Padre le decía que hablara. También todos los milagros que Jesús hizo no fue así a lo loco, hermano, como los evangelistas modernos. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Busque ahí en Juan capítulo 5, verso del 1 al 8. No lo voy a poner en pantalla porque es un poco más largo y quiero adelantar la enseñanza. Pero vamos a leer en Juan capítulo 5, versos del 1 al 8. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Una pregunta, hermano. Fíjese bien, ya sabe usted la historia reducida, que en ese pozo de Betesda había muchos ciegos, cojos, paralíticos, enfermos de todo, y que de tiempo en tiempo venía un ángel para mover las aguas, y el primero que tocara las aguas cuando estaban las olitas moviéndose, que quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Pero un día resulta que entra el dueño del ángel. Llegó al pozo. Una pregunta, hermano, que le voy a hacer. ¿Tenía Jesús el poder para sanar a toda la multitud de enfermos alrededor del pozo? Bueno, la respuesta es sí, él tenía el poder de hacer eso. Otra pregunta, ¿y por qué no lo hizo? ¿Por qué no sanó a todos? ¿Por qué no hizo lo que hizo en otras aldeas de que no dejó ni un enfermo, hermano, sin sanarlo?
La respuesta es muy simple, porque el Padre no le dijo que lo hiciera. Nosotros, hermanos, somos tan inmaduros y tan carnales que si Dios nos diera la unción de sanar, proclamaríamos sanidad a todos sin pensarlo dos veces y usaríamos esa unción para exaltarnos a nosotros mismos, tal y como hacen hoy multitud de predicadores. Ciertamente, hermano, que eso no quedará sin castigo. Y el Señor les dirá que no los conoce, porque ellos actuaron sin esperar la voz del Padre. Actuaron por sí mismos. Y lo peor es que usaron el nombre de Jesús para exaltarse a sí mismos y hacer dinero. Pero lo que estoy tratando de comunicar aquí es que Jesús no hizo nada ni dijo nada sin escuchar primero del Padre. Y Él quiere que nosotros aprendamos a caminar a ese nivel. Pero ningún esfuerzo carnal nuestro podrá alcanzar ese nivel. Ahora, en ese pasaje que sanó a este hombre que tenía 38 años de estar enfermo ahí en el pozo, todo iba bien y todo va bien hasta que leemos el verso 9. Ahí se empiezan a complicar las cosas, porque dice el verso 9, Juan 5:9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Pero aquí viene el problema, y era día de reposo aquel día. Fíjese bien, hermano. Establezcamos otra segunda verdad escritural. La primera es que Jesús no hacía nada sin la voz del Padre. Ahora establezcamos una segunda verdad escritural, que como verá está relacionada con el entendimiento de cómo funciona el nuevo pacto en relación a que Jesús dijo que no vino a abrogar, sino a cumplir la Torá. Una pregunta para los oyentes. ¿Alguna vez Jesús pecó? Piénsalo un poco. ¿Alguna vez pecó Jesús, hermano? Si Él pecó, entonces pudiéramos aplicarle el dicho de que pecado es infracción de la ley. ¿Infringió Jesús la ley en algún momento dado, hermano? ¿Habrá tenido algún fallito por ahí, hermano? ¿Algún errorcito que lo califique como infractor de la ley? Bueno, mire conmigo el verso 18 en este mismo capítulo, Juan 5:18 dice que Jesús quebrantó la ley. Lo voy a leer, ahí está en pantalla también. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, escuche eso, hermano, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, en hebreo él les decía que él era un Benei Ha Elohim, y eso era cosa terrible. Un hebreo entendía perfectamente lo que eso quería decir. Se estaba haciendo Dios a sí mismo. Ese verso, hermano, claramente dice que Jesús quebrantó el día de reposo. Claramente dice allí la Biblia que Jesús fue transgresor de la ley, violando las leyes acerca del Shabbat o el sábado. El verso 16 dice, y lo pongo en pantalla también, lo vamos a leer, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Cumplió Jesús toda la Torá fielmente y al pie de la letra, hermano? Él dijo que había venido a cumplir la Torá, pero aquí lo vemos transgrediendo. Y eso es una contradicción a Hebreos 4:15, en donde dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y luego, aquí tenemos un dilema. Tranquilo, hermano. No se espante. Todavía no termino la explicación a este dilema y va a ver de que todo calza en su lugar, no hay contradicción. Escuche con atención. Sencillamente, lo que está pasando es que por razón del nivel menor de la justicia de los escribas y fariseos, ante los ojos del antiguo pacto, él sí estaba transgrediendo. Pero a los ojos del nuevo pacto, él estaba cumpliendo el sábado de una manera más elevada
que la observancia normal del Shabbat o del sábado en los escribas y fariseos. ¿Cómo veremos? Permítame explicarme. Preste atención. Calmado, hermano, todavía no termino la explicación. Este pasaje nos revela también un ejemplo más que nos ayuda a ver el nuevo pacto por encima del pacto antiguo. Es la confrontación bíblica de la ley del espíritu de vida versus la ley de la Torá. Es la confrontación de la justicia del nivel de los escribas y fariseos versus la justicia del ministerio de la justificación del espíritu de vida. Jesús, quien nunca hizo nada por su cuenta, como vimos, y bajo el nuevo pacto de la ley del espíritu de vida, Él sanó a este hombre en el pozo de Betesda. ¿Por qué? Porque el Padre le dijo que lo hiciera. Acuérdese, ya vimos que la verdad anterior, Jesús no hizo nada por sí mismo. En esa ocasión y en ese pozo de Betesda, Él sanó a un solo hombre y dejó una gran multitud de enfermos sin sanar. Teniendo la unción para hacerlo, no lo hizo, porque hizo lo que el Padre le dijo que hiciera. El problema fue, por lo menos para los observadores de la Torá, que Él lo hizo en un día de reposo, lo hizo un sábado. Según el nivel de la justicia de los escribas y fariseos, Jesús estaba quebrantando la Torá, pero ante los ojos del Padre, Jesús estaba cumpliendo el sábado a otro nivel que los escribas y fariseos nunca podrían comprender sin la revelación del Padre. ¿Y de dónde saqué eso yo? Espérese un minuto, hermano, y vamos a ver escrituras que lo explican. Espéreme, todavía no termino. Como leímos en Juan 9:4, Jesús dijo: me es necesario hacer qué, hermano. Eso ahí está en pantalla. Me es necesario hacer qué. Las obras del que me envió. No era la obra de Jesús. Note lo que Jesús está diciendo aquí. Basado en una relación personal con el Padre, Él no hacía nada por sí mismo. No hacía lo que se le ocurría hacer. No es ni siquiera por la necesidad de los que están enfermos. No es solo por hacer una buena obra, sino que Jesús hizo, ni más ni menos, solo lo que el Padre le dijo que hiciera. La obra que Jesús hace no es su propia obra, sino la obra de aquel que le dijo que hiciera esa obra. Esa obra nació en el Padre, no nació en Jesús mismo. Uno de los versos que leímos antes dice que Jesús tenía mucho que decirle a los escribas y fariseos, pero no lo hizo. La obra que Jesús hacía era la obra de aquel que le dijo que hiciera eso, no su propia obra. En otras palabras, cada vez que Jesús hacía lo que el Padre le dijo, por hacer una obra que no era la suya, Jesús estaba descansando de sus propias obras y entrando en el reposo, tal y como está escrito en Hebreos 4 diciendo, verso 9, por tanto, ahí está en pantalla, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, verso 10, porque el que ha entrado en su reposo, fíjese bien, hermano, lea con cuidado en la pantalla, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Cuando la creación, Dios descansó el séptimo día. Lo que estoy diciendo es que humana y externamente Jesús estaba quebrantando la Torá al nivel presente de la justicia de los escribas y fariseos bajo la ley del antiguo pacto. Pero espiritualmente, al hacer la obra del Padre, estaba descansando de su propia obra y cumpliendo así el sábado a un nivel muy superior, haciendo esto que ni una jota ni una tilde de la Torá cayera por tierra, pero a otro nivel más elevado de obediencia. ¿Y qué nivel es ese? El nivel del nuevo pacto, el nivel de la ley del espíritu de vida en Yeshua el Mesías, que depende de la voz
del Padre. Ahora, para los cristianos que me están escuchando, de ninguna manera esto de entrar en el reposo de Dios es automático simplemente por decir que usted es cristiano. Entra en el reposo el que descansa de sus obras y hace las obras del que le envió, al igual que Jesús. El mandamiento de guardar el sábado es eterno y Jesús nos está abriendo la puerta de la oportunidad para dejar de ser transgresores de la ley en cuanto al Shabbat o el sábado por medio de otra ley del nuevo pacto que se llama, según Romanos 8:2, la ley del espíritu de vida en Jesús el Mesías. Entonces, si aprendemos a vivir por la guía del espíritu bajo el nuevo pacto, cada vez que estamos obedeciendo la voz del Padre, estamos descansando de nuestras obras y haciendo la obra del que nos habló. Esto hace que, al igual que Jesús, seamos observantes del mandamiento de guardar el séptimo día, pero no como los escribas y fariseos observadores de la Torá, sino como Jesús, que hacía solo lo que la voz del Padre le decía que hiciera. Eso nos convierte en cumplidores que guardan el día de reposo, pero al igual que Jesús, con una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Así que, si somos obedientes a la voz del Padre y vamos y hacemos lo que Él nos pida, por la obediencia a la voz del Espíritu venimos a ser más sabáticos que los adventistas y que los de las raíces hebreas puestos juntos. Pero si como cristianos no vivimos en el proceso de aprender a oír la voz del Padre y obedecer lo que esa voz nos pide que hagamos, por razón de no vivir por la guía del Espíritu, somos encontrados sembrando para la carne y a la vez somos encontrados infractores de la ley que no cumplen el mandamiento del sábado, por así decirlo, según la Torá. El no vivir a la altura del requisito del nuevo pacto de obediencia a la voz del Espíritu hace que seamos degradados, por así decirlo, a un grado inferior que la justicia de los escribas y fariseos, un poco más abajo, porque entonces somos encontrados infractores de la ley Torá, porque nosotros solos nos descalificamos del cumplimiento superior espiritual del sábado que nos ofrece Yeshua en el nuevo pacto. Debo mencionar, la buena noticia en todo esto es que si alguien es encontrado ni siquiera llegándole al nivel de la justicia de los escribas y fariseos, sino un poco más abajo que eso, por su fe en Yeshua, el Hijo del Altísimo como Salvador, usted está cubierto de ese pecado y no pierde su salvación porque su nombre ya fue inscrito en el libro de la vida. Y mientras no niegue o rechace al Padre y al Hijo, usted está cubierto por su fe, la cual le es contada por justicia, tal como está escrito. Uy, hermano, qué respiro. ¿No es eso un alivio? Bendito el nombre de Yeshua. Bendito el poder de su sangre derramada con la cual hemos sido perdonados de ser transgresores de la ley. Pero, hay un gran pero, hermano. Si usted es hallado debajo del nivel de justicia de los escribas y fariseos, como dijo Jesús, no entrará en el reino de los cielos, en el sentido que se va a perder muchas cosas, tales como la entrada a la Nueva Jerusalén. Vaya olvidándose del rapto. Se perderá la primera resurrección, no llegará a ser rey, no llegará a ser sacerdote, se perderá el llegar a ser como Jesús, se perderá el llegar a tener un cuerpo glorificado y muchísimas cosas más que no puedo mencionarlas todas aquí. Ahora, refiriéndose al pueblo de Israel en el verso 8 dice, y lo estoy poniendo en pantalla, porque si Josué les hubiera dado el reposo,
no hablaría después de otro día. Eso está diciendo claramente que los judíos hasta el día de hoy y después de 3500 años no han entrado al reposo. Dicho sea de paso, todos los que quieren hacerse judíos, además de estar al mismo nivel de la justicia de los escribas y fariseos observantes de la Torá, caen dentro de este verso en donde se afirma, sin lugar a dudas, que los judíos están fuera del reposo de Yahweh hasta el día de hoy. ¿Usted quiere hacerse judío? ¿Está seguro, hermano, que quiere hacerse judío? ¿Está seguro que eso es lo que quiere? En referencia al pueblo de Israel en su totalidad de las 12 tribus y bajo el régimen antiguo de la observancia externa y física de la Torá, mire lo que dice la escritura en el contexto de entrar al reposo. Voy a leer en el verso 9, dice, estamos en Hebreos 4, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Fíjese bien, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es algo no completado, es algo no cumplido. Verso 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Y qué sigue, hermano? ¿Qué sigue en ese pasaje? ¿Qué dice allí el verso 11? Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. O sea, estamos afuera. Si vamos por otro camino que no es el nuevo pacto, la ley del espíritu de vida en Yeshua, estamos afuera de eso, hermano. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál desobediencia? Todo el libro de Hebreos, hermano, nos está hablando de eso. La desobediencia de que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La desobediencia a que Dios ha hablado por el Hijo y que no vamos a hacer lo que el Hijo nos vino a decir. Si no hacemos lo que el Hijo dice, caemos en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Y qué dijo el Hijo para nuestros días? Pues el Hijo dijo que hay un régimen del nuevo pacto de la ley del espíritu de vida muy diferente, ya lo vimos eso, al régimen del antiguo pacto de la letra escrita en piedras. De eso se trata todo el libro a los hebreos, hermano. Si alguien tiene dudas y piensa que esto es solo para los hebreos del Medio Oriente en la nación de Israel, hay muchos versos en el libro de Hebreos que unen a todos como una sola nación espiritual, a todos los que estamos en la fe de Yeshua. Enfatizo la unidad espiritual, porque hay muchos que son tan carnales y que insisten en meter la nariz en lo terrenal y piensan, según ellos, cumplir los propósitos de Dios carnal y físicamente, siguiendo la observación de la Torá según el antiguo pacto. Pero el Hijo habló otra cosa. Eso va en contra de lo que el Hijo habló. Y peor aún, nos convierten adversarios. Estamos en contra de lo que el Hijo vino a decir. Mire, pasajes como Hebreos 12:22, Hebreos 3:6 son algunos ejemplos. Eso lo voy a abordar en otro video, pero allí está hablando claramente el libro de Hebreos de que los gentiles están incluidos junto con los judíos en la iglesia y son creyentes de todas las naciones. Pero este nuevo pacto tiene por título la ley del espíritu de vida en Yeshua el Mesías, como vimos en Romanos 8:2. Es espiritual, no es físico. Jesús cumplió el sábado espiritualmente en este pasaje de Juan 5 que estamos estudiando ante los ojos de los escribas y fariseos. Jesús violó la Torá, según ellos, e incumplió el mandamiento del sábado. Pero ¿cómo estamos estudiando al Jesús descansar de sus obras, haciendo las obras del que le envió? Eso lo convirtió en un guardador del sábado que no necesita un día específico de la semana
porque su vida misma era un sábado continuo, era una vida sabática, por así decirlo, por su obediencia continua a la voz del Padre. Él mismo era un sábado con patas, por así decirlo, que no necesitaba observar o estar atado a un calendario físico, y ahora en nuestros días, mucho menos atado a un calendario gregoriano, hermano. ¿Usted va a obedecer al Hijo y seguir las pisadas de Él en el nuevo pacto? ¿O va a caer en semejante ejemplo de desobediencia y hacer algo diferente a lo que habló Yahweh por medio de su Hijo? ¿Qué va a hacer usted, hermano? Jesús dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Continuaré con este mismo tema en el video siguiente. Que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su corazón. Amén.